Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Moisés. Buenos días a toda la población salvadoreña que está informándose a través de todos los medios de comunicación y, por supuesto, que está pendiente de lo que está sucediendo en esta situación sanitaria que estamos atravesando. Exactamente. Ministro, vimos ayer, estábamos acá conversando, tuvimos dos pláticas. En la segunda estuvo un médico privado y fue en el momento en el que precisamente nuestra productora, Ana Ruth, me escribió y me dice, mire, ojo, el ministro ha colocado algo en horas de esta madrugada y era un mensaje suyo en el que se advertía, si mal no me equivoco, en ese momento eran 2 muertes o ya iban 3. Tres letalidades a causa del dengue. Es muy importante ver cómo el día de ayer se emite una alerta epidemiológica por dengue y precisamente esto obedece a que tenemos letalidades a causa de esta enfermedad. Y no solo las letalidades, sino que estamos atravesando con un incremento en la cantidad de casos que nos ha puesto en activación para que de esta manera pueda haber mucho más incremento a través de todo el personal que se suma bajo el mecanismo de la alerta a combatir directamente el vector. Yo creo que en la enfermedad del dengue tenemos que comprender algo. Es una enfermedad que es considerada, pues, lo menciona hasta el nombre, como la fiebre quebrantahuesos, una enfermedad severa, una enfermedad que puede dar muchas incomodidades y que se produce por un vector. En este caso, el vector es un zancudo, un mosquito, que puede llegar a transmitir 4 tipos de dengue, o los serotipos del dengue, que son el serotipo dengue virus 1, 2 y 3 y evidentemente el 4. Y estos pueden padecerlo una vez en la vida la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 4 veces posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Pero ¿por qué estamos haciendo el enfoque tan importante y lo vemos con nuestras 3 letalidades que están experimentándose hoy en el territorio? Bueno, las poblaciones más vulnerables son aquellas poblaciones que no tienen defensas a estos serotipos de dengue. ¿Y quiénes van a ser? Los que nunca han experimentado la enfermedad. Por eso es tan importante el hacer el énfasis a aquellos grupos vulnerables que son los menores de 12 años, que son los que evidentemente estamos recomendando que se sumen a todas las medidas de prevención y que todos los salvadoreños pues nos apoyemos a poder hacer todas las medidas como lo mencionábamos en el anuncio. ¿De qué surge? Pues de que tenemos letalidades y que hay una incidencia, un aumento de casos de dengue que evidentemente no tomar medidas, pues esto puede incrementarse hasta el punto que estemos en una situación bastante compleja por la enfermedad. Muy bien. Mencionaba, 3 muertes van en este momento. Hay 27. Usted en horas de la tarde aumentó el número a 27, ¿verdad? Se actualizó y aumentó a 27 ingresados, niños. Niños, todos. Todos niños, y que también se incorpora dentro de estos 27, 5 que están en estado de gravedad. 5 en estado de gravedad. Correcto. En UCI. En unidad de cuidados intensivos. Y en el Hospital Blum, todos ellos. En el Hospital Blum. Estos son los casos que conocemos del sistema público. Podrían haber privados, doctor. Podrían haber privados, correcto. Y podría ser un número mucho mayor del que estamos mencionando públicamente, que usted maneja los datos y se puede constatar directamente. Creería yo que puede ser un dato mayor definitivamente en el aspecto de la enfermedad, pero no en el aspecto del paciente que requiere ingreso hospitalario. Ahora, ¿por qué es importante el tenerlo en consideración? Porque la enfermedad puede estar presente, pero la mayoría de pacientes que se ingresa, pues evidentemente llegan o a una institución pública o perteneciente al Sistema Nacional Integrado de Salud o al sector privado, que también nos reporta esta información al sistema de salud, y de ahí se tiene pues esa data colectada para poder tener el contexto de lo que está sucediendo. Ahora bien, estamos hablando de estos pacientes que es la población menor de edad, y a esto se le suma que tenemos que tener en consideración que pues los pacientes que tienen mayor predisposición a tener una complicación, no digo que sea exclusivamente este grupo, pero que tienen mayor predisposición a una complicación, son los menores de edad. Exactamente. Ahora, doctor, escuchaba sus declaraciones y lo que decía es, hay que tomar en cuenta que son niños que estaban sanos hoy y muy graves en 5 días. Correcto. Si no antes de esos 5 días. Pero que ha venido con un cuadro evolutivo en ascenso, me imagino. Sí, es una situación bastante severa los cuadros que se han presentado, y por eso hacemos bastante la aclaración. Definitivamente eran niños totalmente sanos, niños que no tenían ninguna afectación ni enfermedad de base. Entonces, ¿por qué hacer esa mención? Bueno, debemos de tomar todas las medidas pertinentes porque
tenemos en nuestro hogar a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, está totalmente sano y por una situación en la cual no se controla el zancudo, puede tener una picadura y en un periodo tan corto como 4 o 5 días progresar. Y alguien me dirá, pero ¿y a qué se debe esto? Bueno, estamos en presencia de circulación de las 4 variantes o de los 4 serotipos de dengue virus, entendiendo que el serotipo 2, el que genera mayor agresividad el 2, el que genera mayor agresividad en los cuadros. Y hay algo también importante que agregar. En el tema del dengue existen ciertas presentaciones o intermitencias en las temporadas que suceden cada 4 o 5 años, en los cuales hay mayor presencia de casos. Y algo que es muy curioso es que obedece a la pirámide poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 5 años hay una pirámide poblacional de niños que están básicamente generando un grupo de población que no tiene defensas ante el dengue. Entonces, cada 5 años se genera un número de población. En el ciclo son los afectados. Son los afectados, luego de estos afectados ya tienen sus defensas y otros 5 años y se vuelve a generar otro grupo. Ok, esto podría explicar muy bien el por qué la mayoría de estos casos, si no todos los casos, son en menores de edad. Porque correcto. Aunque se ha dado en adultos. Se ha dado en adultos. Se puede dar y se ha dado en adultos, pero la mayor parte de las afectaciones, bueno, cerca del 50% de las afectaciones está en menor de 10 años. Ok, doctor, cuando vemos el boletín, la gráfica, precisamente esta es tal vez la zona que quería mostrarle. Vamos a tratar de ponerla en pantalla. Los gráficos muestran que probablemente estuvimos, de acuerdo a la última actualización, podríamos estar por encima de la línea amarilla, ¿o no? No, estamos en la zona de seguridad, pero evidentemente estamos haciendo un paso de una zona del corredor endémico a una zona del corredor, a otra zona del corredor, lo cual eso traduce un incremento en la cantidad de casos. Yo creo que aquí hay que hacer algo una mención bien importante. El corredor endémico nos dice a nosotros para ubicarnos en un periodo en el tiempo con relación a 10 años. Pero no quiere decir que no puedan haber cambios entre periodos o épocas de año. El año pasado estábamos nosotros en una situación totalmente diferente y ahorita vemos una tendencia al ascenso. Si bien es cierto, El Salvador está teniendo, a través del comparativo en la base PLISA, que es la internacional, una tendencia con menor incidencia en la región, no quiere decir que no tengamos afectaciones por esta enfermedad y que no se estén tomando todas las medidas. ¿Cuáles son estas medidas? La alerta epidemiológica, ¿para qué? Para evitar llegar a una situación en la que estemos ante una situación de epidemia en el territorio, que evidentemente esa es la responsabilidad del Ministerio de Salud, no llegar a esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tomando todas las medidas pertinentes para evitar llegar a esta situación. Ok, doctor, y déjeme preguntarle sobre este tema. Hemos tenido aquí conversaciones con 2 médicos. El día lunes estuvo el presidente del Colegio Médico, ayer estuvo el otro doctor, que es un doctor en práctica privada, y ambos coincidían en que podría haber un número bastante significativo de casos de dengue que no consultan, no llegan a las unidades de salud, no llegan a los hospitales, y ese sería un número grande. Y hay que recordar que ese número, sin andar con las medidas adecuadas, es caldo de cultivo para que otro zancudo llegue, lo pique y se va a picar al vecino. Sí, yo creo que esa información definitivamente sucede en todas las enfermedades y le voy a poner el ejemplo. Definitivamente la vigilancia de todas las enfermedades se hace en base al análisis centinela. Usted no capta o no le hace pruebas de cualquier enfermedad a todas las personas. Entonces, independientemente estemos hablando, en este caso, del dengue o estemos hablando de cualquier enfermedad, no va a conocer el 100% de todos los casos. Entonces, es muy importante el tenerlo en consideración, pero sobre todo también entendemos que así se realiza el análisis epidemiológico de las enfermedades en todo el mundo. En base a las muestras que se están colectando o a la mayor cantidad de los datos, se va haciendo el análisis de lo que podría estar sucediendo y se establecen los corredores epidemiológicos que van marcando las pautas de cómo se va activando el corredor o cómo se van activando las acciones de control epidemiológico en un territorio. Ahora, ¿cuál es la población que más le interesa? Definitivamente
al personal sanitario el tener resguardado. Los pacientes que están positivos, ¿por qué? Porque estos pacientes que están positivos nos dicen a nosotros dónde hay circulación y a dónde debemos hacer el enfoque del control antivectorial, más aquellos que tienen severidad. ¿Por qué? Porque los que tienen mayor severidad nos están traduciendo muy probablemente que son serotipos de dengue del tipo que genera mayor agresividad, y a ese es el que tenemos que irle dando prioridad para ir pudiendo hacer el control de esos zancudos que tienen mayor agresividad en el serotipo del dengue. Estos pacientes son los que hay que tener bajo más vigilancia que al resto de los que pudiesen tener dengue. Sí, no tanto al paciente, porque realmente una vez ingresa el paciente, exacto, la zona donde estaba el paciente. Al paciente todo se les trata y se les vigila con la misma estructura científica de atención médica, independientemente usted tenga o no tenga la severidad, porque es un protocolo médico el que se aplica. Pero lo atinado de la intervención va en la priorización de las acciones de control o de combate contra el zancudo en base a la severidad que estamos observando de los casos, porque se asume que la severidad puede depender del serotipo que está circulando, y eso se comprueba a la hora de hacer el estudio. Muy bien, le hacen estudio y pueden determinar qué tipo de correcto. cepa es la que está en el paciente. Es correcto, se hace el estudio y eso nos... Sangre, ¿verdad? De sangre, esto nos permite el tener el dato. Antes se hacían una prueba que se llamaba IgM, que eso nos daba un dato que era una alta sospecha. Eso se dejó de hacer y a partir del año 2020, 2019, 2020 se implementó que la prueba para confirmar o la prueba que se realiza en el sistema de salud es totalmente PCR. Eso quiere decir que el 100% de pacientes que se está confirmando o que se está realizando prueba es PCR. Ya no realizamos IgM, es 100% PCR, lo que nos traduce que es un dato muy certero de lo que estamos observando, y no solo se está realizando PCR para dengue, sino que también se hace el descarte que no exista circulación de chikungunya ni de Zika. Ok, y déjeme preguntarle eso. ¿Casos de Zika y chikungunya? No tenemos. Por el momento no hay. Por el momento no tenemos. Ok, el mapa con la estratificación de aquellos departamentos en donde estuvieran ubicados algunos de estos casos, pero no necesariamente todos, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que es muy importante el darnos cuenta, si usted se percata, también aparece San Miguel. Sí, pero están más oscuros Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Sí. Ahora, San Miguel también tiene. San Miguel también tiene. Y lo que obedece es que la distribución usualmente se enfoca a las zonas que tienen mayor densidad poblacional. Entonces, no es que sea una situación inminentemente de estos departamentos, y lo menciono porque no hay que caer en la desinformación ni generar el pánico colectivo en las zonas en estas áreas del territorio, sino que esto tiene relación con la mayor cantidad de densidad poblacional que existe en estas zonas del territorio. Evidentemente, también nosotros partimos de esta información para poder hacer los combates del zancudo en estas zonas donde se está obteniendo este dato. Ahora bien, existen zancudos. No quiere decir que todos los zancudos tengan el virus. Entonces, se va priorizando en el orden. Primero, combatimos las zonas donde tenemos zancudos positivos, y en segundo panorama se está combatiendo las zonas donde existen zancudos y no están positivos. Eso no quiere decir que porque solo se va a abordar el zancudo positivo, todo el resto del territorio no se está combatiendo el zancudo, porque en la medida haya menor cantidad de zancudos, también va a haber menor posibilidad que estos zancudos se infecten del dengue virus y haya menor posibilidad de replicación de la enfermedad. Ok, la forma de transmisión es únicamente el zancudo, y en esto, acláreme también, doctor, es la hembra la que puede transmitir el dengue, o correcto, es la hembra, es la hembra, y que solo pica de día. Existen horarios para la transmisión. Exactamente, esos son los horarios, usualmente en la mañana o bien tempranito, o en la parte del final de la tarde, que son lo que usualmente nos damos cuenta, que sale, o que las mismas familias, las madres nos decían, bueno, en la mañana y al final de la tarde donde sale el zancudo a picar, y es bien molesto. Es más, incluso el nombre del vector del zancudo, que es el Aedes, surge del griego de muy molesto, que es un zancudo que está rondeando ahí en la casa, en el hogar, y pica y pica y pica, y esto genera dos cosas. Uno, primero la transmisión, y dos, el contagio del vector. Muy bien, hay que tomar en cuenta una cosa, y a esto quería llegar. Si me voy a hacer una prueba y resulta que tengo dengue, no es porque el zancudo nació con el dengue. Correcto.
ese zancudo o esa zancuda, en todo caso, picó a alguien que tenía dengue y me transmitió a mí la enfermedad. Es correcto, No no hay otra manera. El zancudo no nace con la enfermedad, el zancudo se contagia de un paciente que está desarrollando la enfermedad y luego ese zancudo ya contagiado lo replica. Por ponerle un ejemplo, una persona que desarrolla la enfermedad comienza a replicar millones de virus en su sangre, millones. Entonces cuando llega el zancudo y lo pica, inmediatamente, aunque la persona sea asintomática, ojo con esto, la persona puede estar asintomática, pero el zancudo lo pica y en ese momento a él le impregna una carga viral importante. Y en ese momento ese zancudo va a otro lugar y pica a otra persona y ese zancudo ya está transmitiendo esa enfermedad. Esto es muy importante porque nos damos cuenta cómo de una persona, un zancudo o muchos zancudos pueden venir y generar ese ciclo de transmisión del dengue. Ahora, y da importancia también porque significa yo puedo tener mi casa lo mejor que pueda, sin recipientes con agua que se haya quedado ahí estancada, pero si el vecino no hace lo mismo, Exacto. o tiene una piscina a cielo abierto, o una pila y barriles abiertos, y están el zancudero ahí, se va a enfermar toda la colonia. Es correcto, y a eso yo le sumaría todavía un extra. Por ejemplo, en las colonias de repente todos los vecinos están haciendo las acciones, pero se nos olvida las zonas comunes. De repente los sitios donde están las áreas verdes, que son comunes, y que también la comunidad o todo el parque de la colonia, la área verde, que todos también tienen que hacer de alguna manera el acordarse de todas estas áreas. El sistema de salud lo está haciendo. Se está sumando todo un equipo en el territorio que está Fuerza Armada, Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, bomberos, el plan privado de libertad, o sea, con el objetivo de poder exponencialmente hacer las acciones de control del zancudo. Sin embargo, entre más ayuda enfocada por parte de la comunidad, el área del gobierno y sobre todo todas las instituciones que se vayan sumando tengamos, esto va a tener un mayor alcance para poder controlar y combatir el zancudo. Sácame una duda también, ministro. En el caso, y estamos viendo en pantalla, andan entregando, repartiendo abate, ¿verdad? Para colocar en las pilas o en los barriles con agua que la gente podría estar guardando en donde tienen algunos problemas. ¿También andan fumigando también? Sí, se anda haciendo en este caso dos acciones bien importantes, bueno, tres acciones bien importantes. La primera de ellas es la identificación casa por casa de los criaderos de zancudo. Se identifica el criadero y se destruye el criadero y se le da la educación a la familia de cómo estar identificando el sitio donde son a veces imperceptibles. A veces no nos damos cuenta que en nuestro hogar tenemos un sitio de criadero por varias razones. Entonces esa es una labor que tiene que ser hecha por parte del personal, porque no solo cuenta irlo a hacer, sino que hay que explicarlo para que también la familia le quede en el consciente y de esta manera se siga replicando. Número dos, se hace la fumigación portátil. Esa fumigación portátil es entrar con la bomba térmica portátil, hacer la fumigación para matar el zancudo adulto y en tercera opción se hace la entrega del abate y se da la recomendación de la limpieza con la lejía y con el puriagua, que puede ser la opción de poder combatir los criaderos de zancudo no eliminables de alguna manera. ¿Cuáles son esos criaderos de zancudos no eliminables? Bueno, la pila del hogar no es un criadero potencial de zancudos que usted no puede eliminar, no puede destruir la pila ni sacar el agua. Entonces lo que usted tiene que hacer es controlar ese sitio. ¿Y cómo lo controlamos ese sitio? Poniéndole la bolsita del abate y haciéndole limpieza con la lejía o con el puriagua, que es el hipoclorito en las zonas en las cuales puede llegar un zancudo a depositar los huevecillos. Muy bien. Ahora, esta acción también debe ser, y no sé si es usted quien coordina o le debe pedir a los alcaldes de los municipios que hagan su trabajo, porque alguien me decía en la colonia donde yo vivo, mire, sí, hemos visto que ha pasado al Ministerio de Salud, pero no hemos visto a la alcaldía en nada. Sí, en este momento, a través de toda la alerta epidemiológica, también esto nos permite articular con las diferentes municipalidades. Ya hay municipalidades que se están sumando a todo el trabajo de esta alerta epidemiológica para que podamos magnificar todas las acciones antivectoriales y precisamente de esto se trata. Al final creo que es muy importante el darnos cuenta cómo a raíz de la alerta epidemiológica se van generando panoramas favorables para el combate de la enfermedad, del vector y también para generar la conciencia en la población de seguir ciertas recomendaciones que son vitales. Y yo mencionaba algo muy importante en el mensaje, no debemos perder tiempo. No debemos perder tiempo en todo sentido, ni en el combatir el vector o el zancudo,
ni en perder tiempo en consultar ante una situación de fiebre, porque todas esas cosas van a hacer la diferencia en esta situación epidemiológica que estamos atravesando por dengue. Ok, no hay vacuna. Existen. En el mundo sí, pero aquí no. Exacto, pero tiene una razón de ser. Existe apenas recientemente, están saliendo estudios a raíz de estas vacunas que básicamente tienen un pequeño inconveniente, y ese pequeño inconveniente es que solo protegen contra la mitad de los serotipos. Entonces, o sea, si usted coloca una vacuna, la puede proteger contra el serotipo 2 y 3, 1 y 2. Y la otra vacuna existente lo protege contra el 3 y el 4, pero no lo protege contra el 1 y 2. Entonces, siempre va a haber descubierto un porcentaje de serotipos que no le brinda tanta protección. Entonces, es complejo porque a pesar de que existe una vacuna, no al 100% de los serotipos le va a dar cobertura. Y eso es correcto. Ahora, de los serotipos que han afectado a los pacientes que están en este momento, doctor, ¿cuál es? El 2. Ese es otro punto importante, que tenemos los 4 serotipos. Entonces, en este momento, los 4 están hospitalizados. En los que hay distribución general. Ahora, lo que hemos observado es que los que tienen mayor severidad son realmente los que han sido por serotipo 2. Pero no quiere decir que un paciente con un serotipo 3 no va a llegar a una hospitalización. Tenemos pacientes hospitalizados por serotipo 3, por otro serotipo que no sea el 2. Es muy importante, pero los que están teniendo un cuadro con celeridad y con afectación severa, pues son situaciones por serotipo 2. Mire, descríbanos, y esto es para tomar un poco de conciencia, no quiero que se vaya a tomar en amarillismo ni morbo, pero ¿cuál es el cuadro de uno de estos niños en estado delicado? Mire, usualmente lo que estamos observando es que son pacientes que en un corto periodo de tiempo, 3, 4, 5 días, evolucionan de pasar de un proceso febril a tener ya complicaciones relacionadas a derrames pleurales, o sea, agua en los pulmones, a tener falla cardíaca, falla en el funcionamiento del corazón, aumento del tamaño del hígado, extravasación de líquidos al tercer espacio, básicamente los fluidos que van adentro de las arterias se salen de las arterias y se van por la dilatación de las arterias. Por muchos factores de falla hepática y eso, entonces se pierde el equilibrio intravascular y comienza a haber extravasación o retención de líquidos en la zona, vasculitis, que comienza a verse que hay poca persistencia o fluidez en los tejidos. También observamos llenados capilares mayores a 2 segundos y todo esto comienza a hacer que el cuerpo básicamente no funcione bien, y esto se llama falla multiorgánica. Entonces nos lleva a los niños rápidamente a entrar en una situación inminentemente de manejo de unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y la cadena de eventos que todos sabemos que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica, y es una situación casi prácticamente irreversible. Irreversible. O sea, un niño de estos que llega a ese estado grave de UCI, ¿podrá volver a tener vida normal? Es complejo, es complejo. Realmente creo que los niños son los que mayor posibilidad tienen de responder a una unidad de cuidados intensivos, pero... Bueno, responder, pero no recuperarse. Se pueden recuperar, pero creo que lo importante es que no lleguen a esta situación. Entonces, a tal punto que creo que la evidencia es que tenemos en este momento 3 fallecidos por esta situación, y lo que estamos tratando de evitar es que progrese a una situación de este tipo. Ahora, el dengue definitivamente es una enfermedad que tiene ya estipulado internacionalmente un porcentaje mínimo de pacientes que deberían de evolucionar si se da un tratamiento adecuado. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo una dilatación en el actuar, y esta dilatación obedece a un retraso en la consulta. ¿Qué sucede? De repente no es lo mismo atender un dengue que lleva 5, 7 días de haber iniciado el dengue en el hogar y atenderlo ya en la atención hospitalaria, a que consulte lo más pronto posible, porque la pertinencia del accionar médico cambia el panorama de evolución de la mayoría de sintomatologías. Y sabemos que esta enfermedad lo más importante es la rehidratación, ya sea o bien oral o sea endovenosa, pero lo más importante es la rehidratación del paciente. Y esa rehidratación debe ser equilibrada. Ni mucha hidratación ni poca hidratación. En este aspecto no debemos caer en el error de decir, no, esto es una fiebre y le voy a dar acetaminofén,
que es lo que usualmente se hace con los niños que inician fiebre, y lo primero que hacen los padres de alguna manera es inician a darle acetaminofén y esperan, ya luego 3, 4, 5 días ven que la fiebre no cede y en ese paralelo han seguido dándole solo acetaminofén, probablemente no había una adecuada hidratación, y cuando llegan a la atención médica ya llega un cuadro grave por deshidratación, porque no ha recibido el tratamiento adecuado, y el paciente es bien poco probable poder revertir toda la cadena de eventos que lleva el dengue. Me mencionaba dentro de los síntomas que se veían, ¿cómo es? Vaciado capilar de más de 2 segundos. Un llenado capilar mayor de 2 segundos. Eso es un dato en el cual pues básicamente se palpa la zona de los pulpejos y del pulpejo del dedo, las puntas de los dedos, y exactamente en la parte de la uña, y nosotros lo que podemos hacer es ver cuánto tiempo se tarda en volverse a colorear, por así decirlo, la uña del hecho unguial, el tiempo preciso en que se vuelve a poner rojito el hecho unguial. Eso nos traduce a nosotros como un valor de reperfusión de los tejidos. Normalmente eso debe ser menor de 2 segundos y el panorama no sería alarmante, pero cuando eso no sucede, o sea, en menos de 2 segundos, esto quiere decir que la reperfusión de los tejidos no es la adecuada, y esto ya traduce que hay un daño o una situación severa de salud, que creo que es muy importante el tenerlo. Ahora, no debemos llevar a un momento en el que un niño ya tenga un valor de llenado capilar mayor de 2 segundos, porque quiere decir que prácticamente todo lo que tuvimos que haberlo, no lo hicimos. Exactamente. Ahora, doctor, y las temperaturas. Tenemos que ir a la primera pausa, pero hoy tenemos los 90 minutos para usted. Nos vamos a alargar unos 7 minutos más antes de la primera pausa. Solo déjeme entender, las temperaturas es como que tuviera una influenza, o inician igual. Hay parecidos cuadros en un inicio. Mencionaban algunos de los doctores que hemos tenido acá que podría iniciar en 37, 37 y medio, pero de repente son los picos. Correcto, es difícil hacer esa diferencia en un grupo poblacional en el cual prácticamente se tienen dificultades de expresar cuál es el síntoma. Yo creo que hay que hacer esa mención, ¿verdad? Es difícil, más allá del parecido de los síntomas, un adulto le puede decir, mire, yo tengo fiebre, pero tengo un síntoma respiratorio. Pero un niño no le va a decir si tiene un síntoma respiratorio o no. Y si usted analiza cuáles son los criterios para considerarse un caso sospechoso de dengue, usted se da cuenta que es 2 a 7 días de fiebre más 1, 2 o más de los siguientes síntomas, que es dolor de cabeza, o dolor de retroocular, dolor muscular y dolor de las articulaciones, rash, sangrado de mucosas o disminución de los glóbulos blancos abajo de 5.000. Pero dígame, un niño de 2 años, ¿qué nos va a poder aclarar si cuando tiene fiebre él se va a sentir tan mal que lo único que va a tener es la fiebre y la irritabilidad? Y con todo esto nosotros no vamos a saber si estamos ante una situación respiratoria o ante una situación de dengue. Entonces lo más recomendable es, en este momento que se emite una alerta epidemiológica, no tienen los padres el por qué tener esa responsabilidad de hacer la diferencia entre si es un problema respiratorio o es un problema de dengue. Por eso hemos puesto a disposición el sistema de salud para que esa responsabilidad le recaiga al personal de salud que tiene el conocimiento científico para poder hacer esa diferencia. Y esa diferencia no solo es clínica, sino que también va con soporte de estudios de laboratorio que nos permiten hacer ese análisis. Entonces, no solo podemos decidir o opinar si esto se trata de una influenza o de un dengue por si la fiebre inició suavecito y después fue fuerte, sino que realmente esto se hace con un complemento de estudio y de análisis y de historia clínica que nos va permitiendo dar con el diagnóstico, y al estar seguro del diagnóstico, pues se procede con el tratamiento que es en base a la causa o a la enfermedad. Muy bien, tratamiento, porque medicina directa no hay. No hay, exacto, no hay una medicina que podamos decir, esta es la cura del dengue. Existe un manejo complementario e integral para poder sacar al paciente, y ese manejo está enfocado en pilares. El primero de los pilares es la hidratación, mantener al paciente sumamente hidratado, pero esa hidratación debe ser una hidratación correcta, porque en ocasiones también podemos pasarnos de la hidratación, y esto es una enfermedad que puede generar retención de líquidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros nos excedemos en la hidratación,
aumentamos la retención de líquidos. Y la retención de líquidos se va a los espacios que luego son funcionales. Espacios funcionales que nos generan problemas son los pulmones. Si usted se exagera en los líquidos, entonces luego tiene agua en los pulmones. Y esto luego dificulta la respiración, que nos genera más problemas. Entonces creo que es muy importante el que se siga una normativa que está escrita, que es el protocolo del manejo del paciente con dengue y que el personal debe de seguir. Y se ha hecho o se ha estructurado un proceso en el cual sea muy práctico para que se le pueda dar recomendaciones a las madres en base a los grupos etarios en los recién nacidos, en cuántas onzas recomendarle de leche que debe de darle cada hora, porque a veces decimos, no, es que debe mantenerlo bien hidratado, pero bien hidratado es una palabra muy subjetiva. ¿Cómo la mamá va a saber qué es bien hidratado? Bien hidratado para ella puede ser diferente que bien hidratado para otra persona. Entonces, la manera de estandarizarlo es cuántas onzas de leche materna le tiene que estar dando cada cuánto tiempo. Y esto nos permite el poder poner una regla para que todo se pueda medir igual en la mayoría de las familias salvadoreñas. Ahora, y lo que usted mencionaba es cierto. Los padres tocan a los niños, a los bebés en este caso, porque son menorcitos. Tiene temperatura y lo primero es darle un antipirético. Antipirético, exactamente. Pero hay algunos que no deben dárselo. Y normalmente aquí todo el mundo tiene, así como tiene acetaminofén, tiene paracetamol, tiene aspirinas y tiene también ibuprofeno. Me decían que estos dos últimos no deben administrarse. No deben administrarse, totalmente de acuerdo, pero yo en esto quizás soy un poquito más enfático en decir, mire, no nos pongamos a hablar de cuáles no deben darse, pongámonos a hablar mejor, no le dé ningún medicamento, llévelo a consultar. ¿Por qué? Porque usted, independientemente le dé el que es o el que no es, va a suceder dos cosas. Si le da el que es, le va a disminuir la fiebre, y usted va a creer que ya se pasó el síntoma y usted lo único que va a hacer es retrasar el proceso en el que el paciente se va a agravar. Va a enmascarar los síntomas porque va a seguir el proceso de replicación viral y lo único que va a hacer es entrar en lo que estamos tratando insistentemente de decirle a la población que no hagamos, no retrasemos, no automediquemos al paciente. El automedicar, y por eso lo insisto y me da sentimiento escuchar que los colegas vinieron a hablar de cuáles no dar. Si es que aquí, mire, no es este es el bueno y aquellos son los malos, ni uno, no le dé ni uno. No le tiene que dar medicamento, no lo automedique. Exacto, porque la automedicación no nos referimos al hecho de que hay uno que le cae mal y el otro le cae bien. Nos referimos a que usted puede atrasar el protocolo de tratamiento de la enfermedad, porque usted le puede dar el medicamento, aunque sea el correcto, pero usted lo que va a hacer es que va a enmascarar el proceso de fiebre a tal punto que cuando usted se dé cuenta, el niño va a tener 4 o 5 días de estar con dengue, y de repente va a ser un solo síntoma y usted va a decir, híjole, pero no me di cuenta. Sí, porque le estuvo dando acetaminofén. Entonces, toda esta cadena de eventos es la que precisamente hay que evitar para que no lleguemos al momento en el que de repente el niño ya esté con ciertas situaciones que usted no se percata. Y es que no tiene la responsabilidad usted darse cuenta si el llenado capilar tiene más de 2 segundos, si usted tiene una situación de visceromegalia o hepatomegalia a causa del dengue, porque usted no tiene esa expertise como padre. Lo que tiene que hacer es no automedicar al niño para que llegue a la unidad y lo puedan evaluar en la unidad de salud, en el hospital o en el sitio donde usted lo lleva, sea el sector público o el sector privado. Ahí le van a decir si la pertinencia es hacerle un estudio de laboratorio y llegar al diagnóstico de esa fiebre es de origen respiratorio, si esa fiebre es de origen arbovirosis por dengue, y entonces ellos sabrán si le van a hacer exámenes seriados cada 24 horas, si no le van a hacer exámenes, si le van a tomar un panel respiratorio, si le van a dar tratamiento de líquidos en la casa, si lo van a ingresar. Esa es la pertinencia que hay que seguir, no decir cuál es el medicamento bueno o malo para manejar esto en la casa. Muy bien, vamos a la primera pausa, pero Marta Evelyn nos dice... ingeniero Urbina, buenos días. Quería preguntarle, y esta es una pregunta directa para usted, ministro. Dice Marta Evelyn, buenos días, ingeniero. En la colonia donde vivo pasaron los del MinSal, pero en ese momento no andaban Avante, pone Abate. La alcaldía ausente. ¿Dónde consigo Avate? Ahorita se ha habilitado precisamente porque hemos escuchado diferentes situaciones en las que ha habido inconvenientes. Existen cerca de 29,000 kilogramos de Avate en el sistema de salud. Por ahí veíamos cierta comunicación que trataban de desinformar que no había, que nos estaban donando. Tenemos 29,000 kilogramos de Avate y se está poniendo a disposición en todo el territorio. Se ha bajado un protocolo en el cual se va a poner a disposición en las unidades de salud para que las familias salvadoreñas puedan ir a pedirlo. Y a esto quiero hacer una mención.
Antes era muy común que pudiera realizarse eso, pero ¿por qué se dejó de hacer este mecanismo? Por una razón, el abate es un veneno, entonces al igual que puede ayudar en el tema, usted puede tener una situación en la cual haya una afectación por el veneno, y recordemos, son bolsitas pequeñitas, cualquier niño agarra esto y puede generar una situación peligrosa con esto. Entonces, realmente, si bien es cierto, en esta alerta epidemiológica se va a poner a disposición para que todas las familias puedan ir a la unidad de salud y solicitar su bolsita de abate para aplicarlo, pero también tenemos que tener en consideración que es un veneno, correcto. Es un veneno, exactamente. Y la otra es que mucha gente lo que hace, bueno, la pone la bolsita de abate en la pila. Y bueno, no tengo ahorita, lo que voy a hacer es que le voy a echar lejía. También puede ser extremadamente peligroso. También puede ser peligroso porque debemos de medir las diluciones. Yo creo que la concentración es muy importante, pero sobre todo, si existe el abate, que es el indicado, utilicémoslo. Lo único que tiene que hacer es ir a la unidad de salud, pedirlo, se le abren los agujeros a las bolsitas y se colocan en la pila. Ministro, hay algunos temas, y tiene que ver naturalmente porque este no es un fenómeno aislado que nos esté golpeando a nosotros. De hecho, tal vez hemos tenido, entre comillas, la suerte que nos ha agarrado después, y no sé si será bueno o será malo, pero ya se ha observado emergencias por dengue en Guatemala y en Honduras, así como en otros países de la región. Sí, yo creo que esto tiene una razón bien particular y fácil de explicar. El Salvador ha venido realizando acciones de control o de combate contra el zancudo todo el año y lo llevamos haciendo cerca de 5 años. Esto disminuye la probabilidad de afectaciones. Sin embargo, estamos en presencia de una situación en las Américas que está sobrepasando cualquier antecedente o situación que hayamos experimentado en las últimas épocas. ¿Y cómo lo podemos dimensionar? Bueno, la cantidad de casos que se reporta para el análisis de OPS del 2024 es que en los primeros 6 meses ya van 9.3 millones de casos confirmados. Fíjese que, curiosamente, doctor, eso exactamente estaba viendo. El número es un total de 9.852.000. Bueno, actualizado 9.8 millones, cuando el total de casos que sucedió en todo el 2023 fueron 4.6 millones. 4.6 millones, estamos hablando que ya pasó el doble de los casos que sucedió en todo el 2023 en apenas cerca de los primeros 6 meses del año 2024. ¿Qué quiere decir esto? Es un análisis muy interesante. Estamos hablando que toda la región de las Américas está con ascenso de los casos confirmados por dengue. No es una situación específica de un país o de una región de un país o de una aplicación de una metodología para el manejo de una enfermedad específica. Es una situación de todas las Américas que obedece a muchas situaciones, incluidas principalmente la situación climática. Exacto. Vamos a poner esta gráfica, mire, ministro, la acabo de encontrar precisamente de la OPS. Número total de casos sospechosos de dengue en la semana 23, 2024 es la línea roja, 2023 es la línea azul. O sea, debería de entender por la gráfica que para esta semana o estas últimas semanas la tendencia es hacia la baja, pero hemos tenido picos que han sido, si no 2, 3 veces lo normal del 2023 y muy por encima del promedio de los últimos 5 años. Correcto. Esta gráfica está bastante interesante porque demuestra cómo este año en particular se está saliendo por la norma de lo que se ha observado. Cambio climático. Exacto. Y esto obedece a tal punto de que estamos no solo observando en número de casos, sino que en zonas y en regiones que antes no había. Y ahora alguien dirá, pero ¿y eso qué tiene que ver con El Salvador? Bueno, habían zonas en el país que eran las zonas más altas donde casi no había zancudo o que casi no había facilidad de transmisión del dengue. Y hoy estamos viendo zonas altas del país que estamos teniendo bastante cantidad de incidencia de zancudos. Hay naciones donde no había dengue. Es correcto. Y hoy la están registrando. Hoy la están registrando. Y un claro ejemplo de ello es Estados Unidos, en el cual ha emitido una alerta a través del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en el cual está reportando, mire, hay que hacer todo lo necesario porque estamos teniendo mayor número de casos que lo que se observaba en nuestra nación a causa del dengue en particular. Y esto pues se ha visto en las zonas como Miami, en las zonas el estado de la Florida y muchos otros estados en los cuales están levantando las alertas para poder tomar en consideración porque es una enfermedad a la cual ellos pues no están acostumbrados
al manejo y que tienen que tomar las medidas pertinentes de alertar a su comunidad científica médica para pues, poder tener en consideración en el panorama de las diferentes atenciones médicas por enfermedades endémicas que ellos puedan tener. Bien, esta es otra tabla también de la OMS, la OPS, los casos reportados de casos de dengue en la semana 23. Ahí están algunas delegaciones. El Salvador aparece con 182 en Guatemala, y esto me llama la atención y por eso lo quería señalar, doctor. Guatemala, 1919 casos. Honduras, 5.598. Creo que no hay datos de Nicaragua, al menos no alcanzo a verlo, no, creo que no hay reportado de Nicaragua. Pero estas dos naciones son las que nosotros tenemos fronteras comunes. Aquí podremos tener 182, pero en aquella están en casos de 2.000 y en el otro casi de 6.000. Bueno, mire, yo creo que este dato es bien importante el tenerlo en consideración y es que obedece a varios factores. Primero que nada, la Organización Panamericana de la Salud dio una recomendación que debe de utilizarse como prueba confirmatoria la PCR. No todos los países ¿Tienen PCR? Usan PCR y la IgM es un factor a tener en consideración. Sin embargo, ¿Habrá algunos de estas muy probablemente que son por antígeno y no por PCR? Utilizarían IgM. En muchas ocasiones, bueno, El Salvador antes así lo reportaba. Entonces creo que hay que tener eso en consideración. Sin embargo, debemos mencionar que todas las acciones antivectoriales que el país ha venido realizando nos permitieron tener 4 años sin tener letalidad en el territorio y con un número bajo de casos. No quiere decir que estos países, pues, o que esta diferencia de cifras no pueda corresponder. Y yo le voy a poner un ejemplo. Bueno, en estos últimos 4 o 5 años, yo no he visto los hospitales, y no me va a dejar mentir la población, no hemos visto los hospitales abarrotados de pacientes con dengue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la tendencia de esa disminución en la enfermedad del dengue pues es congruente con la presencia de bajos casos en el tema en comparativo con otros países que en esos 5 años anteriores sí han tenido epidemias por dengue en la misma región de los países de Centroamérica. Pero aquí no estamos para comparar si tenemos más o menos. Aquí estamos para hablar que estamos en alerta epidemiológica por dengue. Y eso significa que vamos a hacer todo lo necesario para combatir este vector independientemente de las situaciones que estén o hayan sucedido. Ya la parte preventiva ya se quedó atrás. Hoy estamos haciendo una parte de control directo contra esta enfermedad y eso es luchar contra el vector. Esto es hacer todo lo humanamente posible por articular el trabajo de muchas instituciones, de muchos sectores, incluidas las municipalidades, todas las diferentes instituciones y sobre todo la comunidad, para que pueda preservar el bien común ante esta situación del combate contra el dengue. Ahora, usted me dice, no hay casos en el país de Zika y chikungunya. Correcto. Eso, O sea, no, ¿y en los países vecinos? ese dato exactamente de lo que está sucediendo en los países vecinos, pues no lo tengo al 100% de la información. Sin embargo, en nuestro país la mayor afectación es dengue. Es dengue, ok. Paludismo está fuera de escenario. Somos un país libre de malaria. Ok. Teníamos 5 años de no tener muertes por dengue, doctor. ¿Será que la población, en este caso, ese grupo etario de menores, está más expuesto a condiciones en las que pueda ser picado por un zancudo que lleve el dengue? Mire, no creo que sea una situación a raíz de la población. Yo creo que esto obedece básicamente al contexto internacional que acabamos de estar platicando. Estamos viendo cómo pasa de ser básicamente 9.8 millones de casos en los primeros 6 meses, cuando la tendencia de los últimos 5 años, y usted mismo lo acaba de poner ahí en la gráfica, no sobrepasaba la raya amarilla. Entonces yo creo que es un razonamiento bastante pues fácil de poder entender del por qué esta situación probablemente está sucediendo en el país. Ahora, otra situación importante a tener en consideración es ¿por qué a los niños? Diría yo, más bien esa pregunta. Y yo creo que la respuesta es bien sencilla, porque son el grupo más vulnerable, porque no tiene defensas a este virus, porque nunca lo han padecido. Entonces, ¿por qué el enfoque es hacer la prevención contra este grupo? No quiere decir que a un adulto no le vaya a dar, quiere decir que este grupo tiene mayor predisposición de complicarse o de padecer el dengue virus porque nunca ha desarrollado defensas contra ninguno de los serotipos. Ok. Habrá, bueno, y tal vez con esta pregunta es que deberíamos de haber iniciado
iniciado esta plática, mea culpa, doctor, alerta epidemiológica, en los términos que usted busca que se cumplan, ¿qué debe significar para la población? Bueno, compromiso de parte de toda la población de acatar las recomendaciones en el tema inminentemente de no automedicar y consultar oportunamente, por el lado médico. Por el lado de combate del zancudo, sumarnos a todas las acciones de combate. ¿Y esas cuáles son? Destrucción de criaderos de zancudo, prevención, utilizar mosquiteros, repelentes, todo lo que está a disposición que pueda disminuir las picaduras de zancudo. Estar pendiente de los niños que no tengan picaduras. Si usted ve que el niño tiene bastantes picaduras e inicia con fiebre, la probabilidad de que sea dengue es altísima. Exacto. Entonces, lo único que tiene que hacer es, pues obviamente no dudarlo, llévelo al médico y a la unidad de salud y dígale, mire, fíjese que mi niño ha estado con bastantes picaduras y ha iniciado con fiebre, entonces la posibilidad de que sea dengue va a ser alta. Entonces hay que tomar esas medidas de pertinencia. Ahora, no solo es el hecho, como decía, de la parte médica, sino que también de sumarse a las estrategias de combate del zancudo, y eso debe de ser un trabajo coordinado y un trabajo en conjunto. No solo usted en su hogar, sino que también el vecino, porque de nada le sirve que usted haga todo lo necesario si el vecino de la par tiene básicamente todo el reservorio de agua y el zancudo se pasa de la casa de la par a su hogar. Entonces creo que es muy importante el generar esa conciencia en toda la comunidad. Exacto. De la colonia, del vecino. Ahí es donde nos ayuda el promotor de salud, el inspector de saneamiento, el personal de vectores, generando en la conciencia en las comunidades para poderlo hacer. Fíjese que es bien curioso, cuando iniciamos la estrategia de fumigación, no todas las familias nos permitían entrar a sus viviendas. Hoy sí le van a dejar. Ahora nos han estado reportando, mire, fíjese que en mi colonia pasaron en una calle, pero en la otra no pasaron. Y nosotros cuando hacemos el reporte vemos qué sucede y se va llenando en qué partes de las casas no permitieron el ingreso a la casa. Entonces no se preocupe, no pasa nada. Vamos a hacer un repaso de todas las zonas para poder ingresar a aquellas viviendas en que por alguna razón estaba cerrada, no se permitió el ingreso, andaban trabajando, porque al final lo que se busca es el combate del vector. Y hay que tener otra consideración. Sí, pasamos en la madrugada. No es porque a esa hora queramos molestarlo, sino que es porque a esas horas usualmente es la hora a la que se levanta el zancudo. Y a veces pasamos en los vehículos grandes que tienen las bombas térmicas pesadas, hacen ruido y tiran un montón de humo. Sí, y esto es muy importante porque estas tienen la capacidad de cubrir 3.000 viviendas. Entonces, esta maquinita hace una gran bulla, pero esta maquinita tiene la capacidad de cubrir 3.000 viviendas y pasa en la mañana o pasa al final de la tarde. Sé que es molesto, sé que es incómodo, pero es una manera más rápida y una manera de poder controlar dentro de su colonia, dentro de su vivienda, dentro de su comunidad, con mayor facilidad las zonas también que no están solo dentro del hogar, sino que en la periferia o en los alrededores de la comunidad. ¿Se tiene la capacidad de la materia necesaria del veneno para andar fumigando en el país? Sí, se tiene. ¿Por bastante tiempo? Se tiene y se está adquiriendo más para que esto se pueda masificar con todas las demás instituciones. Yo creo que es muy importante entender que en este momento en que se está exponencialmente incrementando las acciones de combate, pues evidentemente vamos a requerir más para poder garantizar la sostenibilidad. Y esto se está haciendo a través de todos los esfuerzos de las diferentes instituciones. ¿Cuál es el objetivo? Combatir en todo el territorio este zancudo y disminuir al máximo el vector circulante para que esto nos disminuya también la facilidad de transmisión del dengue. Muy bien, ¿en qué semana estamos, doctor? Ahorita estamos en la semana epidemiológica número 26, en la 27 estamos, Excelente. 27. Okay. En este momento tenemos 139 casos, estoy leyendo datos oficiales de lo que usted mencionaba, son 139 casos los confirmados. Correcto, sí. Esto es bien importante porque no, esto no solo es niño, eso es total. Esto se está actualizando constantemente. Ahorita el boletín no es que esté funcionando por semanas, se está actualizando constantemente de los casos en base a la alerta epidemiológica. Okay. Y cada día que está surgiendo más positividad, pues se va generando. Ojo con esto.
La prueba de la PCR no es una prueba que usted va, le toma sangre y en el momentito le da el resultado. Sí, es un procesamiento. Entonces, 24, 48 horas. Por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Luego pueden ingresar pacientes porque tienen criterios, pero la confirmación requiere un tiempo. Entonces, en la medida van saliendo los resultados, pues se van incorporando al cuadro epidemiológico. En ese punto de vista, entonces, los casos que están confirmados son los que ha salido PCR positivo. PCR positivo. No estamos incorporando nada que no sea PCR positivo. ¿Sospechosos podrían haber cientos más? No, ustedes los sospechosos los tienen en la curva que se va en el corredor endémico. Okay. Esos son en base a cuadros sospechosos de dengue. Y el cuadro confirmado son los casos que usted tiene en... De lo que mencionan algunos colegas suyos médicos, doctor, ¿podría haber tantos casos de dengue que nos saque por de fuera y nos lleve ya a una epidemia en el país? No creería, porque la lógica de los corredores endémicos es darnos una muestra representativa de lo que está sucediendo. La estadística es una ciencia bien diseñada, eso no lo inventamos nosotros en el sistema de salud, eso tiene una trascendencia y una trayectoria ya bien demostrada. Pues entonces los corredores endémicos que usan los especialistas en epidemiología y que el grupo asesor que tiene el Ministerio de Salud, pues nos da una representatividad de lo que está sucediendo. Déjeme decirle, el sistema de salud nunca ha tenido tanto apoyo en el área de epidemiología como lo tiene en esta administración. Antes no se contaba con ni siquiera las pruebas. O sea, no se tenían toda la información que hoy se tiene, ni siquiera la ponían en el boletín epidemiológico. Hoy le estamos diciendo hasta cuáles son los serotipos del dengue circulante. Usted lo puede ver al final del boletín epidemiológico. ¿Cuándo le decían cuál era el serotipo circulante? Jamás. Y hoy estamos haciéndole pruebas de PCR a todos los pacientes que ingresan. Antes solo se decía que era dengue porque asumíamos por examen que era dengue, pero pruebas no se le realizaba a nadie. Y se realizaba una IgM, que no digo yo que no funciona, lo dice la OPS. Dice que la prueba de IgM no es una prueba confirmatoria, sino que dice que es una prueba de sospechoso. Y así dice, sospecha. Y una prueba de sospecha es sospecha. Entonces, si es una prueba de sospecha, dígame cuál es la diferencia entre un caso sospechoso de dengue y una prueba IgM positiva. Sigue siendo una sospecha de dengue. Entonces, la única manera de confirmarlo es PCR. Y lo que está haciendo el sistema de salud para los pacientes que se pone como casos confirmados de dengue son PCR. Muy bien. El tema ha sido básicamente el dengue. Hay otras enfermedades que en este momento están golpeando a los salvadoreños. Vamos a hablar de ellas en el último segmento. Todavía nos quedan algunos minutos. Doctor, las acciones, recomendaciones, ya me dijo, se está entregando abate. Puede ir a las unidades de salud, ¿verdad? Pueden ir a las unidades de salud. Y van a pasar incluso los que anden fumigando, el personal del Ministerio de Salud van a dar lo que todavía les queden para andar entregando. Digo, todavía les quedan que no los hayan entregado en el recorrido que han hecho. Sí, usualmente se está planificando que todas las personas que van a un recorrido estiman que la cantidad de viviendas que van a hacer en el recorrido tienen que llevar la cantidad de abate para entregar. Siempre se estima un poquito más porque puede ser que a veces en ocasiones la población le diga, mire, déjeme un poquito más porque ocupo para esto. Entonces hemos tratado de que se dé la cantidad necesaria y si se solicita un poquito más, dar un poco más, ¿verdad? Pero no utilizarlo en exceso, porque le comento, ¿qué sucedía? De repente venía y se abría la bolsa de abate y se agarraba el polvo del abate y se le echaba la maceta. Eso no funciona, es desperdiciarlo y realmente puede surgir que luego haya hasta en algunas ocasiones intoxicaciones. Ok, doctor, ¿se tiene capacidad en el sistema de salud para atender un posible incremento alarmante de más casos de dengue? Sí, se tiene la capacidad actual. No está saturado en este momento el Hospital Bloom, porque me imagino que ahí están todos los niños. Ahí se está priorizando y se está haciendo lo necesario para poder garantizar que la niñez tenga la mejor oportunidad en recibir el tratamiento idóneo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, se ha distribuido que los casos de los niños menores de 12 años que tienen alguna situación están dirigiéndose al Hospital Bloom y también se están dirigiendo los adolescentes de entre 12 y 18 años al Hospital El Salvador y ahí se están brindando las atenciones. Evidentemente, todo paciente que requiere unidad de cuidados intensivos se maneja en el Hospital El Salvador y todo aquel paciente que requiera un ingreso hospitalario por dengue que no requiere unidad de cuidados intensivos y que sea mayor de edad se está manejando en toda la red nacional de hospitales. Capacidad de camas hospitalarias para tener ingresos hay suficientes. No hay que alarmarse porque no se tenga una capacidad de
cobertura. Es más, hoy tenemos un incremento en la capacidad de camas hospitalarias para poder atender a la población. Sin embargo, no seríamos responsables pensando que la solución a este problema es la tranquilidad de decir tenemos camas hospitalarias para ingresar. No, el enfoque es evitar que no lleguen los pacientes a necesitar una cama hospitalaria, y es por eso que tenemos que hacer todo lo necesario para combatir el zancudo y evitar a que tengamos que llegar a tener una gran cantidad de pacientes ingresados. ¿Cómo llegar a ese mensaje en las escuelas? Porque probablemente donde habrá zancudos y donde los niños pequeños sobre todo podrían estar siendo más picados. En este tema en particular ya venimos desde hace varios meses trabajando con el Ministerio de Educación, y ahí quiero felicitar a todos los niños, a todos los estudiantes y al Ministerio de Educación que han venido trabajando a lo largo de todo el año con las escuelas en la destrucción activa de criaderos de zancudo. Un aplauso para todos los estudiantes que se han sumado. Creo que los niños siempre nos demuestran su grandeza a través de pequeñas actividades, y es como ellos a lo largo de las escuelas han venido haciendo la identificación dentro de sus actividades diarias de los criaderos y la destrucción de criaderos de zancudos en los periodos que se van estableciendo por parte del Ministerio de Salud, y en paralelo se hacen actividades en este momento en las cuales pues llegamos nosotros a hacer el control con la fumigación, con el abate, con la inspección por parte del personal de vectores y de promotores de salud para verificar que evidentemente pues no se tengan criaderos de zancudo. Ahora, estamos en una situación, en un periodo lluvioso, en el cual hay que hacer una doble verificación de esta situación, pero creo que el tener una comunidad educativa completamente de lleno y consciente de todos los aspectos tan importantes que la destrucción de criaderos de zancudo nos permite poder tener ese extra de ayuda que se necesita para poder tener las escuelas mucho más seguras. Muy bien. Hay algunas publicaciones, doctor, que se están refiriendo a que se podría haber liberado algunos zancudos con un componente meses pasados o a inicio de año en algunos puntos del país. Mire, yo creo que es muy importante el tener esto claro. No se trata de una situación que esté sucediendo específicamente en un área del territorio. Yo puedo entender que existen mecanismos, como repetíamos en algún momento, de controles para la enfermedad. Y es que existen múltiples acciones que se están haciendo a nivel internacional precisamente para tratar de eliminar o erradicar esta afectación que está generando el dengue. Y uno de esos controles se llama controles biológicos, científicamente está demostrado. Y estos controles biológicos, pues evidentemente hay varias enfocadas al tema en particular de la arbovirosis. Este es un ejemplo de ellos. Pero si tuviera que mencionárselo, yo le haría una pregunta. Entonces, ¿cuál es la explicación que tengamos 9.8 millones de casos confirmados en todas las Américas, incluyendo países en los que pues evidentemente pues no se pudieran tener este tipo de controles biológicos? Entonces, creo que es muy importante el no caer en la desinformación y el no querer generar suspicacia y tendencia negativa en un tema en el cual evidentemente no obedece a una situación en particular. Okay, pero no se dio, ¿o sí se dio? Estamos en una situación en trabajo coordinado con los CDC, eso es muy importante, y los CDC están articulando esfuerzos para tratar de hacer acciones, combate biológico contra el sector. Sin embargo, hay otras acciones muy importantes que están a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, como es la irradiación de zancudos. Entonces, científicamente hay muchas acciones en el mundo que están buscando ¿qué? Erradicar un problema que mata gente en el mundo. ¿Y cuál es ese problema? El dengue. Entonces, no pidamos que no existan acciones científicas en el mundo que busquen el eliminar una situación que hace perder muchas vidas. No, pero en todo caso, si se bueno, se está dando, me digo, hay combate a nivel mundial. Exacto. Vale. Si se está dando, no es que por la liberación de estos zancudos que tienen una bacteria o a través de una bacteria, mosquitos con Wolbachia, no sé si se llaman así, pero esto es para controlar la proliferación de los zancudos, me imagino. Sí, ahora, explíqueme usted cómo sería la relación entonces de que todo el continente de las Américas tenga en sitios en donde no estaría realizándose los controles biológicos. No se trata de un programa en específico de implementación de estrategias de liberación o de estructura de control biológico. Se trata de lo que estamos observando en este momento en la región de todas las Américas y lo establece la OPS. Entonces creo que es muy importante el tener eso en consideración para que no caigamos en la desinformación ni en la suspicacia de lo que se está tratando de plantear, porque en el mundo existe mucha conspiración, suspicacia y... Que han soltado más zancudos exacto, para que la población se mueva exacto. y XXX.
Exacto, y esto es bien importante porque al final estamos ante una situación que establecen los mecanismos como por ejemplo las organizaciones internacionales, lo pueden ver tanto lo que sucede en el país como lo que sucede en Brasil, en Argentina, en Perú, Estados Unidos, entonces todo esto es bien clave tenerlo en consideración porque esto es una respuesta bien fácil para podernos dar cuenta que si fuese tal cual, bueno, tendríamos el incremento en una zona específica en el territorio o en un lugar específico en el mundo o en una zona específica donde se está implementando una estrategia en particular. Doctor, no es el dengue el único, tal vez el que debe preocuparnos en este momento y ojalá no le hayan comunicado en este instante que hay otro pacientito que ha fallecido o que se tienen más casos de emergencia que hayan llegado. No hay. Al momento no, al momento continuamos solo con estas letalidades. Desgraciadamente, pues no quisiéramos que hubiera ninguna, pero pues estamos pendientes de todo el manejo de los pacientes que están ingresados. En UCI están 5 en este momento. En UCI están 5. Ok, doctor, no es la única enfermedad. Tenemos, después del dengue, por esta alerta epidemiológica, ¿qué es lo que más le preocupa? Yo creo que en el panorama debemos de tener presente el tema de las enfermedades respiratorias, porque estamos ante un periodo lluvioso y un periodo en el cual esto facilita la transmisión de la enfermedad. Creo que esa es la otra enfermedad que tenemos que tener en consideración. Actualmente todas las estrategias de prevención y protección contra esta enfermedad se siguen realizando. Ya llevamos a la fecha cerca de un poco más de 200.000 dosis contra la influenza aplicadas. 200.000 dosis ya aplicadas. Pues, lo menciono porque habían pues información imprecisa de que no había y bueno, no es que ya hay, sino que ya se aplicaron más de 200.000 dosis de vacuna de protección contra la influenza. También existe aplicadas más de 60.000 dosis de vacuna contra el neumococo de 23 valencias que nos protegen a la población adulta arriba de 60 años. Entonces creo que esto es una muestra de cómo se está haciendo todas las estrategias de vacunación pertinentes para este momento en el cual inicia el periodo en el cual puede haber influenza. Actualmente en las enfermedades respiratorias la que más está pues circulando es la influenza A, H3N2. Entonces es muy importante el tenerlo en consideración. Y ustedes lo pueden ver básicamente en el corredor epidemiológico. En la parte de infecciones respiratorias, ustedes pueden tener básicamente cuáles son la circulación de las enfermedades respiratorias que tenemos en la tipificación, ¿verdad?, de las enfermedades que están circulando y nos damos cuenta cómo la barrita más de mayor circulación es la que tenemos mayor pues presencia de circulación. Ahora, no sé si es esta la gráfica que ustedes sí, en la última semana aparece una disminución de la cantidad de muestras y esto puede obedecer también al periodo de lluvias que hemos tenido. Esto usted lo puede ver, esa gráfica, correcto, esa gráfica. Sí, la última semana, el 26, usted puede ver que hay un dato que pues hay poca cantidad de vigilancia centinela, solo son 4 y fueron 4 H1N1 y la anterior hubieron una flu que es la influenza B. Sin embargo, si nosotros vemos la tendencia de la gráfica, la mayor circulación la vemos en las barras celestes, que nos traduce a nosotros que es influenza H3N2. Entonces, por eso el análisis lo hacemos que la circulación de este periodo ha sido por H3N2. Aunque de la última semana, la persistencia fue H1N1, que es la H1N1 influenza A prepandémica. Que es correcto, el que fue la H1N1 de la influenza exactamente eso. Entonces es importante el tener en consideración porque esta gráfica le permite a la población analizar cuáles son los virus que están circulando y usted se puede ver en la clasificación ahí todos los virus respiratorios que pueden estarse vigilando de manera sentinela. Ahora, creo que también es importante ver cómo la letalidad está en el 4.6%. Esto no nos lo sacamos nosotros, el estándar internacional nos sale debajo de la manga. Existe literatura, por ejemplo, una de las literaturas más importantes, Ferrera, que es de la literatura europea, menciona cómo el porcentaje para las poblaciones adultas se establece que lo tradicional o lo normal para los europeos es del 10%. O sea que ellos consideran normal una letalidad hasta el 10%. Y esto nos permite decir, bueno, El Salvador tiene 4.6%, está por debajo de lo que ellos considerarían. Manzana con manzana. Exacto. Entonces, eso es. Incluso hay literatura que dice que puede llegar a 15% y todavía lo consideran normal. Y nosotros estamos 4.6%.
Y también otro dato importante que debemos de ver es el corredor epidemiológico de neumonías. Y esto nos traduce que está muy por debajo de la zona de entrada y siquiera una zona de seguridad. Estamos en una zona de éxito, entonces no estamos teniendo neumonía, pero sí estamos teniendo enfermedades respiratorias. Sin embargo, en estos últimos días el corredor epidemiológico ha entrado nuevamente en una zona de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que bajamos en el número de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y estamos entrando en una zona de éxito. Es correcto. Okay, estamos llegando ya de nuevo por debajo de la línea verde. Exacto. ¿Y esto qué quiere decir? Esta línea se incrementa en la zona del corredor porque es usualmente en este periodo donde siempre ha habido un incremento de casos respiratorios que hace que forme parte como de nuestra, digamos, normalidad en las enfermedades respiratorias, porque en este periodo siempre hay un poquito más de ascenso y ya se considera que esto es relativamente normal en el corredor epidemiológico, sumado tantos años que se han venido colectando la información. Sin embargo, no quiere decir que por el periodo lluvioso no tenemos que estar atentos a todas estas acciones y a todas estas medidas que están a disposición a través de la vacunación. Y el otro que debemos de tener mucha presencia es el corredor endémico de las enfermedades diarreicas. Recientemente veía una información que decía se incrementan las diarreas, las muertes por diarrea en el país. Mire, yo creo que no hay que caer en la desinformación y yo creo que hay que darle un dato muy certero a la población y es cuánto es la letalidad por muertes. Este es el corredor de diarrea. Si usted se da cuenta, en el corredor de diarrea está en la zona de éxito. Y no solo eso, cuando nosotros vemos la letalidad, estamos hablando que estamos en una letalidad del 0.6%. ¿Cuál es la letalidad normal que establece? ¿Punto 0.6%. ¿Qué es lo que dice la edición número 21 del Harrison, de la medicina interna, que es el libro de texto evidentemente que se utiliza en Estados Unidos? Se presentan 250,000 casos de diarrea en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 5,000 de estos casos fallecen, lo que representa que en Estados Unidos no es que sea normal las muertes, ojo con esto, las muertes por diarrea no son normales, pero en Estados Unidos ocurren 2% de muertes por diarrea. 2% de muertes por diarrea en el país más desarrollado del mundo. 2%. Y nosotros tenemos 0.6%. Entonces, discúlpeme, pero, o sea, es una situación que no puede ser evitable si en el país más desarrollado del mundo ocurre 2% de muertes. No lo digo yo, Harrison 21 edición en el capítulo de diarreas lo puede decir y lo puede revisar todos los colegas que se dedican a este tema. El Salvador tiene 0.6%. Entonces creo que es muy importante para que la población pueda tener ese comparativo que nos dice, mire, estamos en esta situación y estamos haciendo lo necesario para evidentemente tener lo menos posible de estas enfermedades. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la apertura. El llamado ha sido hecho. Estamos en alerta epidemiológica por el dengue. Por favor, vaya al jardín, recoja todo lo que puede tener estancamientos de agua, bótelo, limpie, fumigue, haga lo que tenga que hacer por su parte y pídale a los vecinos que sean iguales, porque no sirve de nada que usted lo haga si los vecinos mantienen los grandes chacos en su casa. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Y a usted, ministro, gracias por la apertura y haber estado con nosotros. Un placer y saludos a toda la población salvadoreña. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.